Bien, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con esta lectura orante, ¿cierto? Y comentada del Evangelio del próximo domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar con el texto del Evangelio. Marcos 10. Seguimos con el capítulo 10 de San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Qué texto más lindo, ¿cierto?, que nos acompaña este domingo. Bien, déjeme, aquí vamos. Un momento, déjenme ponerles para que puedan ver bien la imagen ustedes. Ahí sí. ¿En qué estamos? Capítulo 10. La semana pasada, ¿se acuerdan? Escuchamos a Juan y Santiago en una conversa media vergonzosa, pero interesante la conversa, porque habla de lo que hay en el corazón de los primeros discípulos, que es lo mismo que está en el corazón de nosotros, ¿cierto? Nos cuesta un montón entender qué significa la propuesta de vida que Cristo nos hace. Este domingo nos toca el texto del ciego, de este Bartimeo, que nosotros sabemos que es un texto histórico. Jesús curó al ciego, y con los que han estado en Tierra Santa han estado en Jericó, y sabemos que este es el pasaje bíblico que se lee en ese lugar junto con Zaqueo. Pero Marcos, cuando aparece este texto y como aparecen todos los milagros de Jesús, no se refieren solamente a un texto histórico, porque está puesto en términos simbólicos, que hacen que el texto se refiera también a nosotros, no solamente a lo que sucedió con Bartimeo, sino que lo que pasa con nosotros y con el mundo de hoy. Nosotros hablamos mucho de la ceguera, ¿cierto? Empleamos simbólicamente, decimos: no hay nada peor que un ciego que no quiere ver, por ejemplo, o aquel que lo ve todo negro, o fui míope al tomar una decisión. Usamos expresiones comunes referidas al tema de la vista, de aquello que vemos a corto plazo, que vemos lo que está solamente encima de nosotros, aquello que vemos de una forma errada, o aquello que simplemente no somos capaces de ver. La Biblia también constantemente recurre al tema de la ceguera, y en el Antiguo Testamento encontramos a Ezequiel o a Jeremías, que constantemente hablan del pueblo que tiene ojos pero no quiere ver, y se comportan como si fueran ciegos. Dice el texto que por eso terminaron en el exilio en Babilonia. Isaías va a hablar, también en el exilio, va a hablar de que vendrá un enviado por el Señor para abrir los ojos al ciego y para en el fondo sacarlo de la oscuridad del exilio. O sea, era una referencia también simbólica en el Antiguo Testamento la que había a la ceguera. Un día, la propuesta de Isaías, los ojos de aquel que no ve, aquel que va en la oscuridad, en las tinieblas, serán abiertos. En el Nuevo Testamento, Jesús también les dice a sus discípulos que son ciegos porque tienen un corazón duro, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Lo usa constantemente esa referencia el Señor. El tema de los ciegos que guían a otros ciegos aparece ahí. El que odia a sus hermanos, lo dirá la carta a San Juan, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas del egoísmo lo han cegado en sus ojos. Entonces, Jesús es presentado por los evangelios como aquel que abre los ojos. Jesús es la luz del mundo, que nos saca de la oscuridad en la cual vivimos. Nosotros vemos hoy día que la humanidad corre el riesgo constante, basta con mirar lo que pasó ayer en nuestro país, ¿cierto?, de caminar en las tinieblas, como sin ver hacia dónde nos dirigimos. Como que suele ser la ruina hacia donde nos conducimos nuestra humanidad. No es así, hay cosas buenas también, pero me impresiona mucho cómo no aprendemos de nuestra historia. Vemos, por ejemplo, la crisis ambiental, la tenemos ahí, y sin embargo, como que no vemos o no queremos ver. O vemos el conflicto de la riqueza y la pobreza, está ahí, y no lo queremos ver.
O la crisis social, nos damos cuenta que hay una profunda ceguera en la forma de sociedad que hemos construido, el consumo sin sentido en el que estamos metidos. Sabemos que no nos conduce a ninguna parte y sin embargo ahí estamos y somos parte de ese consumo. Vemos cómo crece la violencia, las personas son cada vez más individualistas, egoístas. En el fondo, como que captamos que la humanidad no camina hacia ninguna parte, por decirlo así. Necesitamos que alguien nos abra los ojos. Bueno, Jesús es presentado y él mismo se presenta como aquel que abre nuestros ojos. En la primera iglesia, los primeros cristianos, los que eran bautizados se llamaban los iluminados, los que eran iluminados a través del bautismo. Hay toda una simbología más con el cirio pascual en el bautismo hasta el día de hoy. ¿Por qué eran los iluminados? Porque se le abrían los ojos. Porque el bautismo era el proceso de la iluminación, con la cual empezaban a ver el mundo y la vida según los ojos de Cristo. Es interesante porque el texto de hoy del ciego, Bartimeo, es un acontecimiento histórico, pero sabemos que se refiere a la humanidad que es la que está ciega, es la humanidad la que se mueve en la oscuridad. Por eso es un texto que se refiere a nosotros. Y eso así queremos leerlo hoy día. Una palabra sobre Jericó, los que han estado se recuerdan, está muy cerca del Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar, a solo 27 kilómetros de Jerusalén. Hay un camino que va de Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, que sube desde menos 400 metros hasta 600 metros sobre el nivel del mar, son 1000 metros que se sube. Un camino bastante desierto. Jericó todavía tiene algunas palmeras por ahí. Antiguamente es una ciudad muy antigua, la más antigua que se tiene conocimiento de ella en la Sagrada Escritura. Sabemos que era un lugar de bastantes palacios, de una buena vida. Iban a todo el tema del Mar Muerto con estos baños de sal, la salud a través del agua, lo que se buscaba un poco en este lugar, ¿cierto? Eran segundas viviendas de la gente que vivía seguramente en Jerusalén. Y hay un camino romano que pasaba por el lado, que es el que uno recorre hoy día para ir de Jericó a Jerusalén. Y ese camino romano, en ese camino, Herodes construyó un palacio en honor de su madre, se llama Cipros el palacio, bastante apoteósico, en una de estas montañas que se ven por ahí, en la cumbre estaba puesto. Era un palacio que servía de fortaleza también para cuidar el camino, etc. Era un camino peligroso. Aquí Jesús pone el ejemplo de la parábola del samaritano. Y los que han estado en Tierra Santa seguramente lo han recorrido. Entiendo que se puede hacer a pie algún día, algún año, a ver si nos toca hacerlo también a pie, ese camino. Jesús iba camino a Jerusalén, ya lo venía anunciando hace rato, y en este camino a Jerusalén se encuentra con Bartimeo sentado a un costado de este camino, donde está ahí la foto. Es un cruce saliendo de la ciudad, era un buen lugar para pedir limosna porque por ahí pasaban todos los que iban a Jerusalén. Queremos estudiarlo no solamente la parte histórica, sino que queremos entender que Marcos presenta en este texto el paso de la oscuridad hacia la luz. Esa es la propuesta del Evangelio. Quien no tenía un sentido en su vida, cuando encuentra a Cristo, recibe la luz que necesitaba para poder ver con claridad. Por eso Cristo le da sentido a la vida del cristiano. Eso es lo que hoy día vamos a conversar en este Evangelio. El ciego, una palabra sobre este ciego. Bartimeo se llama, hijo de Timeo. Timeo en griego significa honor. Ya simbólicamente entendemos que este es hijo de aquel que busca el honor. Y el honor, acordémonos de la gloria que estudiamos la semana pasada, ¿cierto? Esta es la causa de la ceguera de este hombre. Está enceguecido, es de aquel que está enceguecido por el mundo. Aquel que busca el honor en el mundo. Es aquel que está ciego porque cree que el sentido de la vida es buscar prestigio, buscar riqueza. Son los mismos discípulos de Cristo, que todavía no se han dejado abrir los ojos al verdadero sentido de la vida. Eso es lo que está planteando Marco en este Evangelio. Ellos van a Jerusalén, es cierto, van con Cristo, pero en el camino contemplan este palacio de Herodes y seguro sueñan todavía con esa vanagloria, la que escuchamos de Santiago y de Juan en el domingo pasado. Jesús todavía no les abre plenamente los ojos para comprender lo que significa la verdadera gloria. Una gloria que no es como la de Herodes, sino que una gloria que se manifiesta en la cruz, que se manifiesta donando la totalidad de su vida. Esa es la gloria que los discípulos todavía no son capaces de comprender. Algunos elementos que nos van a hablar de este Bartimeo, que nos hablan de nosotros también.
Él está sentado a la orilla del camino, envuelto en la oscuridad, en las tinieblas, en la oscuridad del que no ve. Él está sentado y echado porque no se puede mover, porque no sabe hacia dónde ir, porque no ve hacia dónde ir. Siempre está sentado en el mismo lugar. Es aquel que siempre repite su vida como una rutina, repite los mismos gestos. Es aquel que se limita a vivir simplemente con lo que le toca, pero no cultiva los ideales que vayan un poco más allá de esas necesidades inmediatas. Este hombre vive de la limosna que le dan los que pasan por ahí y con eso pareciera como que le basta, con eso cubre las necesidades para comer seguramente. Bartimeo refleja a aquel que no tiene presente ese sentido último de su vida. Él está metido en un ciclo de la vida en que se nace y se muere sin ninguna meta, sin trascendencia. Bueno, un poco como el ritmo en que nos movemos nosotros, que desde chicos vamos al colegio y nos preparamos y vamos a la universidad y nos preparamos y salimos de la universidad y tenemos un trabajo y nos desvivimos trabajando y formamos una familia y tenemos hijos y nos desvivimos por ellos, pero no los vemos nunca porque estamos trabajando para que ellos vayan al colegio y para que después vayan a la universidad y entren en el mismo ciclo que nosotros. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Qué sentido tiene este ritmo de vida que no nos lleva a ninguna parte? Pregunta que no la hacemos nosotros. Pregunta que ya se la hizo el Coelet del Eclesiastés cuando comienza ese libro hablando de la vanidad, pura vanidad, que es lindísimo. ¿Qué es lo que dice Coelet? Una generación pasa y después llega otra, pero la tierra es siempre la misma. El sol sale, el sol se pone. Todo esto es vanidad, es como un sinsentido último. Le falta trascendencia a todo esto. Es interesante porque son palabras que nos pegan a nosotros, describen nuestra forma de vida, que nos sentimos como atados o esclavizados. Esto es lo que refleja Bartimeo. Es aquel que vive sin ver la meta o el sentido de su vida. Esa es la verdadera ceguera. Está fuera del camino, está botado al lado del camino, porque el camino que es Cristo es el que marca la historia, hay un camino que permanece. De hecho, este camino está hasta el día de hoy, se mantiene el mismo camino, el camino permanece, pero el que está al lado del camino pasó, perdió, no marcó nada. Es el camino, el que permanece en Cristo, ese está en el camino construyendo el reino, y eso trasciende, eso no se acaba. Pero el que está fuera del camino se borra. Eso no deja rastro. Eso se pasa. Es un mendigo. Es un hombre que mendiga sobre todo para llamar la atención. Aquel que tiene que inquietar al otro para que le preste atención y le dé algo. Mendiga aprobación, alabanza, el halago de los que lo rodean. Y para conseguir esa alabanza del resto está dispuesto seguramente a alabar, a mentir. Esa es nuestra historia. Esa es la historia del hombre y la mujer de hoy. Hoy hay tantos que buscan llamar la atención de los demás de una u otra forma. A veces cuidando la apariencia física, los tatuajes, ¿con qué tiene que ver con eso? Con llamar la atención del otro. El mundo de los youtubers, de las estrellas de música, los cantantes, algunos deportistas, que lo hacen todo por llamar la atención. Como este mendigo que estaba ahí a la orilla del camino que tiene que llamar la atención para mendigar algo de los demás. Es emblemático, para qué decir cierto, el mundo de los likes en las redes sociales. Impresiona las fotos que hoy día los jóvenes comparten por las redes sociales. Niñas, chicas, jóvenes que se adelgazan las piernas y no sé cuánto, modifican las fotos porque quieren presentarse de una forma que creen que van a ser más atractivas para el resto, pero todo mentira, todo mentira. ¿Qué es lo que se busca detrás de esto? Con la limosna, el mendigo consigue un poco de atención. ¿Pero para qué? Vivir para eso es conformarse con muy poco. El valor de la vida no está en ser mendigo, en mendicidad, esta mendicidad. Recordemos que Dios nos ha hecho para el infinito. No nos ha hecho para mendigar un poco de estima ni un poco de atención. ¿Cuál es la salvación de estos ciegos? Bueno, uno, que le abra los ojos para aprender a mirar hacia arriba. Eso es lo que necesita alguien que te enseñe a mirar hacia otra parte en la vida.
Fíjense lo que pasa con Bartimeo, dice el texto, que Bartimeo se da cuenta de que lleva una vida que no va para ninguna parte. Él está inquieto, no se conforma con esa vida que lleva. Otros tal vez simplemente se adaptan con esa condición y se quedan ahí en la ceguera, se apegan a su ceguera, se conforman con vivir con una pequeña limosna. Él, Bartimeo, no se resigna a estas tinieblas en las que está inmerso. Él siente una profunda decepción a lo que el mundo le ofrece, a lo que el mundo le propone. Es interesante porque yo pienso, mirando nuestra sociedad actual, chilena y en el mundo entero, cuántos signos vemos en la sociedad, ¿cierto?, de esta profunda insatisfacción. Hay un espacio de la vida, de la cultura, ¿cierto?, que ese mundo del bienestar simplemente no es capaz de llenarlo, no lo satisface. Y esto hace que la sociedad entre en crisis. Estoy seguro que este bienestar es la madre de todas las crisis. Nos damos cuenta hoy día, mirando un poco hacia adentro, que no tenemos mucho que contar, porque hemos estado demasiado preocupados por lo de afuera. ¿Qué pasa con este Bartimeo? Que deja salir esa inquietud, y eso lo va a llevar a buscar a alguien que pueda abrirte los ojos. Es muy importante dejar salir de nosotros esa profunda inquietud e insatisfacción para encontrarnos con aquel que nos puede hacer ver. En medio de la confusión que había, del ruido seguramente, porque era la salida de la ciudad, había ruido, gente que pedía junto a él, Bartimeo escuchó la única voz que podía sacarlo de esa condición, la voz de Jesús. El encuentro con Jesús, fíjense lo que produce en Bartimeo. El encuentro con Jesús abre los ojos, pero a través de la escucha de su palabra. Bartimeo escuchó que venía Cristo. Esa palabra es el Evangelio. Es el Evangelio el que nos abre los ojos y da respuesta a nuestras inquietudes. Miren qué importante, porque a veces nosotros pensamos que podemos seguir a Cristo sin el Evangelio. Pero cada vez más nos damos cuenta cuando rezamos el Evangelio, cuando lo estudiamos, como estos martes, que es fundamental. El Evangelio es fundamental. Fíjese que Bartimeo supera la vergüenza de su propia condición. A lo mejor le podría dar vergüenza gritar y pedir ayuda, estaba rodeado de otras personas, qué iban a pensar de él, ¿cierto? Pero él llama a Jesús por su nombre, le dice, el que salva, Jesús, que es el Emanuel, el que salva. La salvación, Jesús, el nombre de Jesús significa el que salva, no consiste en un paraíso futuro. No es eso lo que le está pidiendo Bartimeo a Jesús, sino consiste en una vida presente, pero en una vida plena, auténtica, verdadera. Esa es la salvación que Bartimeo le está pidiendo a Cristo. Vamos a ver al final sobre ese tema que es muy significativo. Fíjense las dificultades. ¿Qué le pasó a Bartimeo? Que sus gritos seguramente molestan a la gente que lo rodeaba. La mayoría prefiere quedarse como está, en la ceguera. Y te van a decir, como seguramente nos han dicho a todos nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo se te ocurre? Basta, no pienses tonteras. Pienso en esto, la angustia que siente Bartimeo, que se ha adaptado a una vida que no es vida. Eso es lo que angustia a Bartimeo. Hay otros que prefieren mantenerse en esa ceguera y quedarse así, se adaptan simplemente. Como nosotros que nos adaptamos a tantas cosas que no son vida y que están presentes en nosotros. Y yo sé que las conversamos muchas veces, pero ahí estamos, po. Por ejemplo, en las modas de las fiestas de los jóvenes, que son, y uno dice, pero ¿cuándo van a cambiar? ¿Por qué salen recién a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y se juntan a esa hora y no antes? Y modas tontas, pero ahí están. O el tema del alcohol y de las drogas. O para qué decir, el cómo hacemos los matrimonios, las fiestas que hacemos de matrimonio, que todos estamos en desacuerdo, pero todos terminamos haciéndolo igual. Tantas cosas que terminamos adaptándolas que son absurdas. La primera oposición que tenemos en este despertar viene de un ambiente en el que nos movemos que te desanima a cambiar. Y te dicen, olvídate de eso, disfruta como todo el mundo, no le des importancia a estas inquietudes que vienen como de adentro tuyo. Oye, estas vienen de tus amigos o a veces de tus mismos familiares, viene este cuestionamiento. Te van a decir que son preguntas pasadas de moda, retrógradas, o que los débiles buscan este tema religioso, o es como de otra época, de la época medieval, pero hoy día, ¿cómo te hacía estas preguntas? Eso nos pasa, a todos nos pasa lo mismo, para que ustedes sepan. Interesante Bartimeo, que supera ese primer desánimo y él insiste en buscar la luz.
y grita más fuerte todavía, más fuerte para que el Señor lo oiga. Hay una segunda dificultad y ahí tiene que ver con esta foto que puse acá, este dibujo que puse acá, que viene de los que rodean a Jesús, que es la comunidad cristiana, que seguramente fueron a callarlo, que no molestara a Jesús. ¿Cómo se le ocurre a este hombre gritar si va Jesús pasando? La comunidad cristiana, para muchos, muchas veces se convierte en un impedimento para encontrar a Cristo. La iglesia misma a veces es una traba. Nos encontramos con Cristo, curiosamente, a través de la comunidad, si necesitamos de la comunidad. Pero también es cierto que a veces la misma comunidad, los escándalos de la comunidad, terminan espantando a muchos. O a veces la misma comunidad cerrada, los de siempre, donde los nuevos que quieren incorporarse no tienen espacio. Es cierto que a veces nosotros, con nuestra propia vida, oscurecemos la propuesta del Señor. Y la luz del Evangelio termina siendo opacada por los que la proclaman. Miren qué increíble. Todos tenemos historias con esto. Todos hemos sentido a veces decepción, o de una comunidad concreta, o de la iglesia, o de nuestros sacerdotes, o de nuestros pastores. Fíjense, quienes deberían de ser instrumentos del anuncio del Evangelio, muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo para otros. Es así, pues. Es interesante, pero Bartimeo las pasó todas, superó todas las pruebas. Después del grito fuerte de Bartimeo, Jesús se acerca inmediatamente a darle la luz. Y es bonito porque, ¿cómo sucede esto? Bueno, se necesita que uno que acompañe al ciego, donde está Jesús. El ciego no llega solo. La voz de Jesús, fíjense en este caso, no le llega directamente al ciego, sino que dice el texto que se acercaron algunos donde el ciego, fueron directamente a hablar con él. Hay unos que se encargan de transmitir la voz de Cristo. Son los mediadores, que son los discípulos auténticos de Cristo, que están atentos a las necesidades de los demás. Siguen a Jesús, lo rodean, pero van atentos, preocupados de las personas que están afuera, que necesitan. Son, ya lo hemos visto en otra oportunidad, son verdaderos ángeles del Señor. El ángel es el que porta la buena noticia. Son discípulos que se detienen a escuchar las necesidades del hermano y lo acompañan hasta llevarlo a Cristo. Es muy bonito. ¿Qué es lo que sucede? Y entonces surgen tres verbos que les dicen estas personas, estos discípulos, estos ángeles, tres verbos que le dicen a Bartimeo. Lo primero que le dicen, ánimo. Ánimo porque, no por lo que ha vivido para atrás, sino por lo que viene para adelante. La propuesta de Cristo no es fácil. Tiene que hacer un cambio radical con su vida. Por eso, ánimo. No es fácil seguir la luz que Cristo te da. Lo segundo que le dicen, levántate. Levantarse significa resucitar, comenzar una vida nueva. Por eso la postura en la liturgia es de pie. La gran María en la liturgia estamos de pie como hombres y mujeres nuevos, comenzar una nueva vida. Se trata de una vida exigente la que nos propone Cristo, pero es la única vida digna. Y lo tercero que dice, te llama, el Señor te llama. No es una propuesta genérica a la humanidad, sino que el Señor se interesa por ti. El Señor quiere establecer una relación contigo. El encuentro con la luz de Cristo depende de estos mediadores del Evangelio. Por eso es muy importante que nos acerquemos al otro, al hermano, no con amenazas, sino con la ternura del Maestro. Aquí preguntas que siempre surgen, ¿cierto?, en este encuentro de los martes. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con los más jóvenes? ¿Cómo hacerlo con el que no cree? Nunca con amenazas. Como iglesia, muchas veces hemos tenido un discurso hacia los más jóvenes de amenaza, de llevarlos a la fuerza. El método de Cristo es el método de la ternura, de la misericordia. Es tan distinto. Dice el texto que el ciego se puso de pie, rápido, saltó, tiró el manto lejos, con la limosna que tenía dentro, con las monedas, habrán salido volando, y corrió donde Jesús. Estas cosas es imposible que haya pasado, porque el ciego no sabía, no podía correr, no se hubiera caído. Puras cosas que nos hablan de la simbología que hay detrás de esto. El manto que deja tirado, ¿cierto?, es el desprendimiento total, completo, de todo lo que has vivido hasta ahora. Era tu forma de vida, ese manto. Déjalo, bótalo. Ya no interesa cómo habías vivido hasta ahora. Lo que importa es lo que viene de ahora en adelante. Los primeros cristianos, cuando se bautizaban, antes de meterse en el agua, se quitaban la ropa vieja, y la botaban, la dejaban ahí al lado de la pila bautismal. Y no era una pila, sino que una piscina bautismal. Y se metían en esta agua bautismal, en esta fuente bautismal.
y salían como hombres nuevos al otro lado, y eran revestidos con un traje nuevo, con unas túnicas blancas, que indicaban la vida luminosa de Jesús. Los peregrinos de Santiago de Compostela, que iban a Santiago de Compostela, una vez que llegaban a Santiago, caminaban un poco más allá al pueblo siguiente, que estaba en la frontera, ahí en la costa, que se llama Finisterra, se llama ese pueblo, que era en la punta más salida del continente europeo hacia el occidente. Y ahí iban al fin de la tierra, se desprendían de sus ropas viejas, las tiraban al mar y volvían a su casa con ropas nuevas, como hombres y mujeres conversos, convertidos, que viven ahora desde la luz de Cristo. Por eso la vestidura blanca del bautismo es tan significativa. Por eso el cura se reviste también con ornamentos blancos, el alba blanca, como signo de la nueva vida en Cristo. Es bien simbólico este tema del manto que bota este hombre, la ropa, que significa la ropa vieja. Es bonito, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Es lo mismo que escuchamos el domingo pasado, cuando le pregunta a Santiago y a Juan: ¿qué quieren que haga por ustedes? Maestro, tener una pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Es interesante. O también cuando se acerca 2 domingos atrás, ¿cierto? El joven rico. Santiago y Juan esperan privilegios, honores, la gloria de la que conversamos largamente. Pero Jesús le responde: es que no saben lo que piden, yo nunca les prometí eso. Como que nunca entendieron lo que Cristo les estaba prometiendo. En cambio, este ciego hace la petición correcta. Le pide la luz para poder ver con claridad. Él sabe. La palabra griega que aparece acá es anablepo. El blepo, ¿se acuerdan que es ese ver profundo, ese ver por dentro? Y el aná, que es hacia arriba. Bueno, él quiere aprender a mirar hacia arriba, porque hasta ahora ha mirado solo hacia abajo. Él ha mirado las limosnas que le daban, pero ahora quiere elevar la mirada hacia lo alto. Era ciego, en verdad, ni siquiera miraba lo que estaba abajo, pero es la simbología de este mirar hacia arriba. Aquellos que viven picoteando el suelo, ¿cierto? Como decía la madre de Santa Teresa de Jesús, viven como gallinas picoteando el suelo, cuando la vocación es vivir como águilas volando por el cielo. Bueno, eso, el elevar la mirada. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. El que creas que Cristo te puede dar la luz, ya te salva. Porque lo que le pasa ahora, cuando tiene esta luz de Cristo, ya sabe hacia dónde tiene que ir. Ya no se va a dejar seducir el camino por lo que produce muerte, sino que a partir de ahora que ve la luz de Cristo, va a vivir de una forma distinta su vida. Un mismo paisaje lo experimentamos nosotros, un mismo camino puede tener un día de niebla, que no se ve nada, o en la oscuridad de la noche, y otro día puede ser un día de sol radiante, esplendoroso. El paisaje es el mismo, pero se ve muy distinto cuando hay luz a cuando no la hay. Esto ocurre con la luz de Cristo. Miren qué importante esto. El mundo, la vida, las cosas, las relaciones humanas, el matrimonio, tu mujer, tu marido, son los mismos. Pero en Cristo se ven de una forma diferente. La vida, el dolor, la muerte, son lo mismo que para el resto. Tus familiares y amigos se mueren, igual que el resto, que la gente que no tiene fe también se le mueren. Pero en Cristo se ven distintos estos acontecimientos, pues se comprende el significado trascendente que tienen y se aprende a amar en cada momento de nuestra vida. Dice el texto: recobró la vista y al instante, dice anablepo de nuevo, miró hacia arriba, recibió la luz que solo Dios es capaz de darnos. Y dice el texto, termina diciendo que lo seguía por el camino que traza su persona. ¿Hacia dónde camina Jesús? Hacia Jerusalén. Es el camino que siguió. ¿Qué significa Jerusalén? La cruz. ¿Y qué significa la cruz? El que lo entregó todo. Este Bartimeo seguía el camino que lo llevaba a entregar su vida una y otra vez. No el camino que busca la gloria de este mundo, sino esa gloria que significa entregar la vida, que es la gloria de Dios. Es la luz para vivir como Cristo mismo ha vivido. Importante el Evangelio de este domingo, creo, que nos refleja a nosotros, refleja nuestra búsqueda como humanidad, ¿cierto?, de la vida verdadera, que solo la encontramos en Cristo.